antes de empezar 14, también quiero decir algo del 14 en general. 14, podemos entender 14 como un capítulo clave de la traducción de la Biblia. Tal vez ustedes nunca han pensado de capítulo 14 de Corintios como un capítulo clave de la importancia de traducir la Biblia. ¿Alguien ha pensado eso? ¿Y por qué estoy diciendo si ustedes que ya han traducido, han revisado, visto el capítulo 14? ¿Por qué piensan que estoy diciendo que es un capítulo clave que nos muestra la importancia de traducir la Biblia en las lenguas de las personas que no tienen la palabra de Dios? Bueno, ese nos lleva así a este camino, ¿sí? Lo que vamos a ver hoy ese es el mensaje, porque sabemos que las personas están alabando o siento orgullo las personas que hablan en lenguas, porque esa lengua con la mala actitud se puede salir por un show. Mira a mí, bla, 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 bla. Estoy hablando en una lengua así. Qué milagro, qué cosa asombrosa, ¿sí? Pero si hacen así, los hermanos no entienden nada, no ayudan nada, menos que haya interpretación. Entonces, es lo que vamos a ver en este capítulo. Si no hay interpretación, entonces es bonito hablar en lenguas, pero no delante de todos los hermanos, porque ellos no van a entender ninguna cosa. Lo mejor, según Pablo, en todo ese capítulo, es la profecía. ¿Y por qué? Y vamos a decir qué es profecía y qué son lenguas. También es muy importante entender el significado de cada una de sus palabras para poder traducirlo. Entonces vamos a platicar un poco de eso, pero la profecía viene con una lengua que ellos entienden. Entonces casi todo el capítulo, la mayoría del capítulo está diciendo, sí, está bonito las lenguas, pero si no hay interpretación, los hermanos no van a entender nada. No es bueno tener un culto cuando van hablando en una lengua que ellos no entienden. Lo mejor es hablar de la profecía, la proclamación del corazón de Dios a la gente en una lengua que ellos entienden. Pues esa es la base que entendemos que este capítulo tiene mucho que ver con la traducción de la Biblia, porque si tenemos un culto y el pastor, por ejemplo, va enseñando en español y toda la gente habla en el mixteco, el zapoteco, el náhuatl, el otomí, y la gente no entiende nada, como pasó una vez, un pastor llegó donde hablan casi puro mixteco, muy poquito español entienden. Él dijo, no, es que no quiero un traductor, no quiero un intérprete, porque si Dios quiere que ustedes entiendan mi sermón, Él te va a tocar su corazón, su mente. Pero la Biblia dice todo al revés. Esto no es la forma, esto no es bíblico. Eso está como probando casi a Dios. Voy a tirarme al del monte a ver si me cacha. No, eso no está bien. Entonces, eso es lo que Jesús, el diablo, sí, el diablo, la tentación del diablo para Jesús, sí, que, sí, brinca y Dios te va a cuidar. Eso es tentando a Dios, y es algo semejante, sí. Voy a predicar en español, y aunque ustedes hablen puro mixteco y casi nada de español, voy a esforzar a Dios, obligar a Dios que alumina su mente. Entonces, eso no es la forma que Dios quiere que hagamos las cosas. Entonces, por eso estamos diciendo que es tan importante que cuando estamos hablando con los hermanos, que buscamos la forma que ellos entienden la palabra de Dios. Es un mensaje clave del capítulo 14. Vamos a ver un montón de versículos. Vamos a repitiendo la misma idea, ¿sí? En 14, ¿sí? Pero las lenguas están bonitos, pero porque con su interpretación, toda la gente entiende. Está bien, pero si usted quiere hablar en su lengua y no intérprete, la gente queda no hay provecho para ellos, sí, pero la profecía, todos están aprovechando de eso. Bueno, como siempre empezamos pensando un poco de los subtítulos. Es importante los subtítulos, cómo vamos a expresar un subtítulo natural en nuestra lengua. En diferentes Biblias dice el hablar en lenguas y profecía, las capacidades más importantes, superioridad de don de la profecía. Ellos tienen un solo título para todos los 40 versículos, y Dios habló 1 a 25, criterio para la utilidad común, y 26 a 40, necesidad de orden. Es el otro tema de este capítulo, es la orden. Que no todos están hablando lenguas a la vez, que no están hablando lenguas sin interpretación.
que dos o tres personas no están profetizando a la vez. Todo ese tipo de cosas. Sí, hay que hacer las cosas en orden, en respeto, con honor a Dios y para el provecho, el bien común de todos. En el Misterio de Tezualán pusimos así: hagan cuando reciben de Dios el poder de hablar en una lengua que no han estudiado. Y 26 a 40, asegúrense que todo lo que hagan les madure en el camino de Dios. Entonces, también podemos poner esa segunda parte como el subtítulo de todo el capítulo, ¿sí? Asegúrense que todo lo que hagan les maduren en el camino de Dios. Porque hay que edificar, hay que madurar a la gente en el camino de Dios. Esa es la cosa más importante. Vamos a ver los primeros 5 versículos. Y obviamente la primera frase sí es el vínculo sí, entre 13 y 14. Y aquí hay 4 versículos y el quinto está en el siguiente muestra. Entonces, si alguien me haga el favor de leer 1 a 5. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, porque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua exhorta, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Edificación es la palabra clave en toda esa cosa. Entonces aquí estamos viendo hay un gran contraste. Sí, él va con el contraste entre profetizar y hablar en lenguas. Creo que escogió esos dos porque, como decimos, están glorificando el hablar en lenguas y muchas veces sin su interpretación, porque es mucho show. Y otra cosa es que a veces todos están hablando en lenguas a la vez. Y es lo que vamos a ver más adelante. Y llegan un no creyente y viendo toda la gente hablan en lenguas, ellos no entienden nada. Híjole, ¿por qué? ¿Por qué están haciendo eso? Están locos. Entonces es parte de esto, ¿sí? Y él también quiere empatizar que si ustedes están haciendo así con casi como orgullo y egoísmo, no están mostrando amor. Entonces aquí estamos diciendo, haciendo el contraste entre hablar en lenguas, que bonito, sí, hablando con Dios, pero hablando misterios, pero si nadie entiende. Y también aquí en 3 vamos a ver cómo entender la palabra profetiza, porque casi no tiene nada que ver con hablar del futuro. Cuando está hablando del don de profeta, de profetizar, casi no tiene nada que ver con hablar del futuro. Es para edificación, exhortación y consolación. Entonces, está como varios de ustedes dicen que profetizar es pasar mensajes de Dios a las personas, proclamar mensajes recibidos de Dios, es para edificación, exhortación, consolación y también corrección, muchas veces, sí, corrección, porque ¿qué dice más adelante en el capítulo? Dice que llega un inconverso escuchando a ustedes profetizando y esta palabra corta su corazón y se va corriendo y se dobla delante de Dios y empieza a confesar y creer en Jesús, porque esa palabra de edificación, exhortación, consolación, tal vez de corrección, cortó su corazón y ya quiere creer. Entonces esa es la profecía. Entonces el versículo 1, seguir el amor, procurad los dones espirituales, pero sobre todo lo que profetizáis. Entonces, como decimos, el amar a los demás es básica para el bienestar de la iglesia y se convierte en el instrumento para lo cual los dones mencionados en 2, 8, 11 y 28 a 30 funcionan efectivamente. Entonces, si no hay amor, sí, se puede hablar muchas lenguas que la gente no entiende, pero se pueden hablar todos a la vez y hasta profetizar todo a la vez, no está bien, ¿sí? Va a decir que
hay que tomar su turno uno por el otro y toda esa cosa que vamos a ver delante. Pero la cosa para guiarnos en cualquier cosa que hagamos, que sea los dones o cualquier cosa, es el amor unos por otros. Por eso dice seguid, sí, pero obviamente en nuestras lenguas vamos a buscar otra forma que echamos las ganas de amar unos a otros o algo así. Echen las ganas, sí, pusimos en Tesalán. Entonces, cuando Pablo menciona los dones, coloca a los profetas en segundo lugar, después de apóstoles y antes de maestros, mientras que las lenguas ocupan el último lugar. Entonces dice procurar los dones espirituales. Sabemos que Dios es el que da cada don según su gracia. Cualquier que sea el don que el Espíritu Santo confiere al creyente debe emplearse en amor para el beneficio de la iglesia. Además, sin la obra del Espíritu Santo, una persona no es capaz de profetizar. Y aquí en el versículo hay como 3 verbos. En este versículo son directivos. Los primeros 2 son imperativos. Seguir el amor. Procurar los dones espirituales. Es casi que está mandándole, ¿sí? Un consejo muy fuerte. Pero sobre todo, que profetizáis. Entonces, como ya estamos diciendo, no debemos traducir la palabra profetizar en todo el libro. No queremos enfatizar en hablar de cosas del futuro, porque muchas veces esas palabras vienen de instrucción o convicción y muy poco del futuro. Y procurar es como desear los dones espirituales y obviamente seguir el amor y usarlos para el beneficio, edificación, la consolación de los hermanos, de todos los demás. Es el porqué que tenemos los dones. Entonces, ¿alguien quiere compartir? Perdón, hermano Juan, ¿podría leernos la retro debajo porque se le cortó aquí en la pantalla en Zoom? No lo podemos leer. Sí, se ve en pantalla, pero no se ve. En Tesalán tenemos, por eso echen ganas a amar a los demás y busquen tener el cargo que el Espíritu Santo les dan para poder trabajar por él. Pero desean más el cargo de avisar con la gente las palabras que reciben de Dios. Bueno, tal vez como estamos brincando capítulos, no hemos hablado mucho de cómo traducir dones espirituales. Pero dones espirituales, ¿qué son? ¿O cómo vamos a traducirlo? En Mixteco tenemos como un cargo o algo que Dios me mandó a hacer que viene del Espíritu Santo para poder trabajar por él. Más o menos así sale en el Mixteco de nosotros, como dice espirituales. Por eso este cargo, esta habilidad viene del Espíritu Santo y añadimos para poder trabajar por él, para hacer lo que él quiere, que sea profetizar, que sea enseñar, que sea hablar en lenguas, que sea servir, que sea administrar, que sea evangelizar, que tener esa sabiduría, que cualquier cosa que sea así. Anteriormente lo teníamos para don espiritual, lo teníamos como lo que Dios regala, pero luego en la primera parte del taller, en el capítulo 1, verso 7, como también menciona ahí de los dones espirituales, Qué bueno, sí. lo dijimos como algo que es bonito, que viene de Dios, o la bendición de Dios. Entonces, creo que vamos a usar esa misma palabra en este capítulo. Sí, la idea de don espiritual sí viene con esas varias cosas. Sí, es como viene de Dios, por eso es un tipo de regalo. Siempre viene de Dios, pero en el caso del Mixteco nos parecía un poco incompleto, nada más decir así. Puede ser la comida que comimos o cualquier cosa así. Por eso decimos para poder trabajar por él, porque un don no es para servirle, como un regalo de Dios para poder servirle. Y obviamente necesitamos el contexto de el 12 y diferentes capítulos, y para entender allá en Romanos, Efesios, sabemos que hay diferentes lugares donde ya está la lista de los dones espirituales. Entonces necesitamos este contexto para entender exactamente qué es un don. Como cualquier palabra clave en la Biblia, necesitamos el contexto, que no queremos
escribir un comentario de cara a esta palabra clave que encontramos? Quiero decir, en nuestro mixteco dice, con mucho ánimo busquen cómo se puede hacer para amar unos a otros, y también que deseen o que quieren lo que el Espíritu Santo, pusimos Espíritu Santo para espiritual, da o regala, que darles decimos en palabra datu es como un poder o es una habilidad o capacidad. Entonces esa palabra es un sustantivo, pero usamos como el verbo de dar. Y el datu como este poder más grande es que reciben todo, profetitan. O para profetizar decimos que hablen con la palabra de la boca de Dios. Entonces es una frase que reciben o que usen y todo de poder que hay para hablar con la palabra, como la palabra de Dios, de la boca de Dios. No menciona don, sino dice, procuren amar con sinceridad y pídanle al Espíritu Santo que los capacite de manera especial para hablar de parte de Dios. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo que don es un regalo de Dios, pero no en todas partes. Bueno, es una manera de decir que es don, pero en sí no es todas las maneras de pensar, sí, es un regalo de Dios, sí, no, tienen que pensar en el idioma. Yo digo, ¿qué da Dios sin que el hombre lo haya buscado? ¿No? Tal vez en los idiomas existe algo que dices, pues, por ejemplo, si una persona no estudió, pero es muy listo, es muy inteligente, entonces pueden decir, Dios le dio inteligencia o capacidad, o no va a ocupar la palabra don, porque no en todos los idiomas decimos don para referirnos don. Tal vez se refiere como, digo, inteligencia, capacidad, o le abrió su mente o algo así. Entonces, en los idiomas a veces nos parece, esto es muy difícil, no tengo palabra en mi idioma, pero en sí lo ocupamos sin darnos cuenta qué decimos cuando usamos algo así que viene de Dios sin que nosotros le hayamos pedido, sin que nosotros nos costó para aprenderlo, sino es algo que lo obtenemos de Dios, ¿no? Entonces, todas esas maneras hay que pensar en la traducción y no como nada más ver el diccionario, bueno, es algo regalado, bueno, voy a escribir aquí, Dios me regaló esto, y no va a tener sentido en el idioma, sino pensar, pues cuando algo me pasa o cuando algo pasa, veo en mis paisanos y puedo decir, pues esto no es algo natural, o no lo aprendió, no fue a la escuela para que lo aprendiera, o nadie le enseñó. Entonces, de ahí podemos sacar conclusiones. No digo que se puede así bien a bien, pero nada más es como una sugerencia para pensar así en cosas de Dios, ¿no? Porque a veces nos llevamos la idea, bueno, es esto, y luego voy con lo que el diccionario dice, pero no analizo el idioma en su estructura para saber qué me puede dar, ¿no? Entonces, en zapoteco dice, traten por amarse unos a otros y pidan mucho a Dios que les dé o que les regale inteligencia para hacer el mandado de Él o el cargo de Él. Entonces, eso, que les regale inteligencia, eso lleva a la idea de don. Sí, yo sé que ustedes del Zoom no se ve muy bien lo que estoy escribiendo, pero ahorita en base a lo que está diciendo Joaquín y otras cosas, he escrito como 1, 2, 3, 4, 5 posibilidades
otra vez, como dijo Joaquín, depende mucho en su lengua cómo sale. Habilidad, regalo, capacidad, cargo, inteligencia. El fin de todo eso es para servirle, ¿sí? Para servir su gente. Ese es el porqué de los dones, es para servirle o servir a su gente, para edificarlos, para corregirlos, para consolarlos, para hacer todo ese tipo de cosas, para que ellos maduren, sí, en la palabra de Dios. Entonces, otra cosa que ustedes pueden pensar de esto y poner algo, pero poner como una algo y después saber qué aprendemos la segunda parte de viernes, esta vez y el lunes de Daniel. Creo que él también nos va a dar cosas y podemos preguntarle a él qué más sugerencias tiene él para traducir dones espirituales. Lo bueno es que esta frase no parece mucho aquí en 14, pero sí parece mucho en 12, donde va a compartirnos el hermano Daniel. Por eso, ustedes, si pueden quedarse en su mente aquí en 4.1, dones espirituales, vamos a poner ahora lo mejor que podemos. Y si Daniel dice algo o aprendemos algo el viernes en la tarde o el lunes, entonces vamos a seguir ajustando. ¿Alguien más quiere compartir su retro? Ernesto iba a decir algo. Sí, nada más quería mencionar que el versículo 7 del capítulo 1 dice nada más don o don de Dios, y es un poco diferente a lo que es en el versículo 1 del capítulo 14, donde estamos ahorita, don espiritual. Entonces es un poco diferente para tener eso en mente, que no es exactamente lo mismo, porque 1.7 dice don o don de Dios, y en el 14.1 dice don espiritual. En cierta forma, como ese de versículos está como medio introduciendo los temas que va a introducir durante el libro. Entonces, sí, tiene que ver con esto, pero todavía no está desarrollado. Aquí en 14.1 ya Pablo ya tiene todo en la mente que dijo en más que nada en capítulo 12 sobre los dones espirituales. Entonces tenemos un contexto del capítulo 12, aunque en este taller no tenemos ese contexto. Sí, pero ustedes quienes han traducido Romanos, Efesios, sí también está en la lista de los dones espirituales. Menciona eso también en otros versículos, por eso como estamos diciendo, es una palabra clave y siempre es bueno seguir pensando y sí, a veces hay que ajustarlo según el contexto. Quiero preguntar, ¿la palabra de profetizar es la misma palabra que estamos pensando, lo que ya vimos, o aquí cambia un poco? No, es lo mismo, sí que estamos proclamando mensajes personales, a veces sí, directos de Dios para los hermanos, como Dios sabe qué problemas tienen, donde necesitan madurar. Entonces, a veces Dios ilumina a la persona con ese don para que ellos proclamen a la gente qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios dice sobre esa cosa. Y como dije, no queremos enfatizar, casi ni decir aquí que habla de cosas que va a pasar en el futuro, porque no es la idea. La idea es corregir, consolar, exhortar, como estamos viendo con los versículos, ¿sí? Pero mensajes de Dios que está usando esa persona para transmitirlo a las personas. Pasar, como dijo nuestros hermanos, pasar los mensajes de Dios a las personas está bonito, o proclamar mensajes recibidos de Dios o palabras recibidas de Dios, más o menos es la idea. No tiene, aquí casi como según el contexto siempre usa exhortar. Estamos viendo esa palabra muchas veces en este capítulo. Es el porqué de profetizar, es exhortar, animar a la gente a seguir adelante con Dios, no importa lo que les pasa. Y obviamente también para vencer el pecado. Entonces debemos seguir un poco el versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie les entiende, aunque por el Espíritu hable misterios. Entonces, ese es otro don. Ya estamos hablando un poco de eso, hablar en lenguas angélicas que vienen de Dios. Y hay unas iglesias, ustedes no sé si cuántas iglesias han ido ustedes, hay unas iglesias que no hablan nada de lenguas.
y otras iglesias que enfocan muchísimo en las lenguas. Y otras que de vez en cuando sí hay algo de las lenguas. Entonces, es un tema muy fuerte para ciertas iglesias y otras iglesias casi ni menciona esa cosa de hablar en lenguas. Por eso a veces no siempre entendemos mucho de esto, los que vienen de una iglesias donde nunca hablan de esto y nunca practican esta cosa en su iglesia, pero los que practican esa cosa en su iglesia, ellos a veces tienen fuertes creencias sobre esa cosa. Dice, no habla a los hombres, sino a Dios. Hablar en una lengua sin que haya interpretación, aquí vale a decir cosas que no comunican ningún significado para los oyentes, ¿sí? Ya que la gente no será capaz de entender lo que se dice y no es edificado, aunque Dios conoce cada una de las palabras que se pronuncian. Por eso, bueno, parte del punto de esto es, como ya estamos diciendo, ellos están valorando demasiado ese don, están hablando en lenguas muchas veces sin interpretación durante el culto. Y él dice, no, sí, está bonito hablar en lenguas, pero si nadie entiende, hay que hacerlo en su mente o en su casita, está bien, hable todas las lenguas que quieren en su casita o en su mente, pero haciéndolo en voz alta, sin interpretación, eso no ayuda a nadie. Entonces también ustedes, esa es otra palabra clave de hablar en lenguas en Mixteco. Quiero preguntar la palabra, así las lenguas que está diciendo. Lo que se habló, por ejemplo, en Hechos era lenguas que lo conocían, porque lo conocieron los que estaban, de hecho. Lo que está diciendo aquí, lenguas, es lenguas que, por ejemplo, yo conozco náhuatl y español, pero si me hablan chino, o pues yo no voy a saber. ¿Son lenguas terrenales lo que está diciendo, o lenguas que solamente Dios conoce y que no es de este mundo? Porque eso quiero, si se puede explicar un poco, nomás así como curiosidad, porque... Sí, el siguiente dos diapositivos que voy a mostrar va a hablar de diferentes veces en el Nuevo Testamento cuando hablan en lenguas. Sí, como dice usted, bueno, vamos a hablar de Hechos 2, vamos a hablar de Hechos 10, vamos a hablar un poco de Hechos 19, Hechos 15, pero sí, ese habla de un don, y lo que yo entiendo según el contexto de la Biblia es una lengua que viene de Dios, angélica, si quiere llamarlo celestial, que viene del Espíritu Santo. Y entonces, cuando la persona que tiene ese don está hablando eso, él se siente mucha la presencia de Dios en su vida. Está bonito. Pero el problema es que si no hay interpretación, hay otro don de interpretación. Si no hay don de interpretación, entonces ese hermano sí puede ser edificado él mismo, pero no puede edificar los hermanos de la iglesia si no hay interpretación. Entonces Pablo está tratando así, parece con este capítulo, que sí está bonito hablar en lenguas. Yo sé que ustedes se sienten más ganas de servir a Dios, se siente su presencia. Está bien, pero si no hay persona que tiene don, o usted mismo, así a veces parece que hay casos de cuando la persona tiene dos dones, ¿sí? Tiene el don de hablar en lenguas y tiene el don de interpretarlo. He visto eso en diferentes iglesias, la persona habla en lenguas y después nos dice lo que dijo. Y solo Dios sabe si todo eso es la cosa, ¿sí? Es la verdad. Pero por eso necesitamos discernimiento cuando pasa eso. Pero muchos de ustedes vienen de iglesias que no tienen nada de este tipo de práctica. Por eso pero parece la Biblia, sí. Entonces, la idea es que cualquier cosa que sea, si los hermanos no entienden esta lengua en el culto, entonces mejor, y no hay interpretación, mejor hágalo quietito o en su casa cuando quiere, sí, pero no porque aquí también por el Espíritu hablan misterios. Entonces es algo, sí, celestial, es algo milagroso, sí, que está hablando. Pero si no hay interpretación, nada más el hermano en sí mismo sí se siente la presencia de Dios y todo eso. Pero es un don muy edificante si hay interpretación. Y el punto que tú estás diciendo para que Andrés entienda bien es que este idioma no se habla en ninguna parte de la tierra. Sí, sí.
Y en Tezualán pusimos porque las personas que hablan una lengua que no estudiaron, en Ayula pues pusimos están hablando una lengua que no conocen, o algo así. Esa es la forma que nosotros tratamos de traducir, como estamos diciendo, es otra palabra clave. Y otra vez también podemos traducirlo lo mejor que podemos, y también podemos hacer más preguntas y entender otros versículos donde habla de esto con el hermano Daniel, el maestro Daniel. Como aquí dice, no hablan con otras personas, pues hablan solamente con Dios, porque otras personas no les entienden. Pues las cosas escondidas que solo Dios sabe, hablan con el poder del Espíritu Santo. Sí, está bonito si están hablando de esos misterios de Dios y hay interpretación, está bonito. Pero él está diciendo, si no hay intérprete, no deben enfocar tanto en esto. Bueno, nada más quería hablar rapidito. Pensé que ese iba a ser mi devocional ayer. Fue entre esto y como pensé mencionar esto hoy, por eso tomé otro devocional ayer. Hechos 2, 5 al 13. No sé si, como si ya vamos, todavía estamos en versículo 2 y ya casi a las 10. Pero quiero que por lo menos yo quería recordarles que ya están en Jerusalén millones de judíos en el día de Pentecostés, vienen de todo el mundo. Hay personas que piensan que hay 1 millón de personas en Jerusalén en ese día para la fiesta de Pentecostés, y vienen de todas partes. Entonces, ya tenía como 40, bueno, 50 días, ¿sí? Que Jesús ya había resucitado y se fue al cielo. Entonces, sabemos que los discípulos están en aposento alto, están orando, están comunicando, están con mucha comunión ahí. Y llegó ese día de mero Pentecostés, cuando andaba mucha gente en Jerusalén, y llegó el Espíritu Santo a empezar a hablar en lengua, ¿sí? Entonces ya casi nosotros sabemos de todo eso. Y empezando, por ejemplo, en versículo 6, dice, se juntó la multitud, escuchando ellos hablando, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Entonces aquí está enfocando que no están hablando una lengua misteriosa, una lengua espiritual que solo entiende Dios y necesita un intérprete. En este caso, están hablando en las lenguas de las personas presentes. Y también aquí están atónitos, y esos son galileos, ¿sí? Son mixtecos, ¿cómo es que están hablando en latín? ¿Cómo pues otra vez versículo 8, ¿sí? Les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en que hemos nacido. Nuestra lengua materna, ¿sí? Estamos escuchando a ellos hablando en nuestra lengua materna, que es la lengua que más toca el corazón. Por eso cuando Dios quería, como ya apenas va empezando, ¿sí? Jesús ya tiene 50 días que se fue, y los discípulos todavía están medio escondiditos hasta allá en Jerusalén, pero por eso necesitamos algo para empezar el movimiento, ¿sí? de la palabra de Jesús a todo el mundo. Por eso, ¿cómo hicimos eso? Hay que escuchar la palabra de Dios. Están hablando, ¿sí? De todo de Jesús, tal vez, y la maravilla de Dios y que hizo Jesús en las lenguas maternas. Muy clave todo eso, ¿sí? Y después el versículo 9, 10, 11, la primera parte de 11 es una lista de diferentes etnias, diferentes lenguas, diferentes regiones, donde viene la gente que estaban ahí, como dice, posiblemente hace 1 millón de personas de todos esos lugares que hablan diferente, regiones de la África, de muchas lenguas, sí, en África sabemos eso. ¿Y qué dice? Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces vemos 3 veces en 6 versículos, y uno de esos versículos es una lista de las personas que están escuchando la palabra de Dios en sus propias lenguas. Entonces ese es el milagro de Pentecostés. Para mí el mejor pasaje de toda la Biblia, de la necesidad de traducir la Biblia para que la gente escuche las maravillas de Dios en las lenguas en que han nacido, en su lengua materna. Entonces Dios hizo todo esto, y sabemos que en ese día se convirtieron 3,000 personas, y el siguiente día otras 2,000 personas, y ya ahí van, porque escucharon la palabra de Dios en su propia lengua. Entonces para nosotros es una
pasaje de lema. Muchas personas a veces toman este pasaje de otros sentidos y no enfoca tanto que están escuchando la palabra de Dios en sus lenguas maternas. Es la cosa más importante y es el deseo de cada uno de nosotros, creo, transmitir la palabra de Dios en la lengua materna de las personas. Ya, eso me gusta mucho. Entonces, hay otras cosas donde habla de hablar en lenguas, pero parece que no también es un poco diferente porque no habla de dones. Por ejemplo, en Hechos 10, 44, 46, cuando Pedro, si está en la casa de Cornelio, un gentil, y ahí llega Pedro, ese es muy importante ese punto, ¿sí? Llega Pedro con por lo menos 7 otros judíos, llega con él, está acompañándoles. Si leen el capítulo 10, sabe que él lleva 7 personas judíos que va con él. Y también es importante cuando él relata con el concilio lo que pasó aquí. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, alabando, glorificando, explicando quién es Jesús, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que había venido con Pedro, eso es muy importante, ¿sí? Se quedaron atónitos de que también sobre gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oía hablar en lenguas y magnificaban al Dios. Entonces, él está predicando bajo el Espíritu Santo, empezaron a hablar en lenguas. Y obviamente, poder hablar en lenguas cambiaron la vida de ellos. También sigue una cosa que, híjole, ya la presencia de Dios, ellos sabían que Dios es real, que lo que decía Pablo es real, por eso cambiaron sus vidas. Pero el otro punto muy importante de eso es que estas personas que pensaron que Dios nada más, ese mensaje es más para los judíos, Dios está mostrando a ellos y también a Pedro, también Dios acepta a los gentiles. Es muy importante todo esto que está mostrando a ellos que sí, Dios sí, no es para los judíos, sí, Él también da su Espíritu Santo a los gentiles. Entonces empieza aún más a abrir el camino a ir a predicar a los gentiles, porque Dios también quiere que ellos se conviertan, ¿sí? Nada más por los judíos. Entendemos también que es así porque por medio de lo que dijo Pedro en Hechos 15, 7 al 11, dice, él se levantó durante el concilio de 15 y dice, varones o hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y que creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre eso? Antes creímos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces Pedro también reconoció que, híjole, Dios está mostrándonos que Él también ama a los gentiles y Él quiere que los gentiles también lleguen a Jesús y no nada más nosotros los judíos. Ese mensaje es para todo el mundo. Entonces, y hizo así con esa demostración del Espíritu Santo llegando a ellos y hablando en lenguas, y tal vez debemos seguir, pero también en Hechos 19, 4 a 7, también otra vez Él llega a Éfeso y Pablo predica a ellos y gente otra vez gentiles y vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran ellos como 12 hombres. Entonces otra muestra que Dios acepta a los gentiles. Entonces todo eso sí está muy bonito, son diferentes. Pero lo que estamos enfocando aquí más aquí en versículo 2 es esas lenguas que es don. Nada más quería dar esa breve idea de diferentes dones en diferentes formas en que la gente habla las lenguas en el Nuevo Testamento, pero aquí es un poco diferente porque habla de un don. Los otros versículos no hablan de un don. ¿Alguien más quiere compartir cómo traducieron versículo 2? Sí, hermano, aquí en el equipo Tomí pusimos, porque si alguien puede hablar una lengua que no ha aprendido, no está hablando con las personas.
es con Dios con quien está hablando. Y nadie sabe qué quiere decir lo que dice, porque lo que dice solo el Espíritu de Dios sabe. ¿Ustedes usan la palabra prestada para espíritu o ustedes tienen una palabra de otomí para espíritu? No, tenemos una palabra, es el buen viento, ¿no? El buen aliento, es como lo decimos en Human. Ok, sí, está bien. Porque esa es otra palabra muy clave. A veces hay unas personas como en Mixteco que usan el viento, pero también muchas veces en el Mixteco la palabra viento normalmente habla de algo no tan positivo, no tan bueno. Pero también podemos, por eso cada uno de ustedes tienen que pensar bien cómo traducir el Espíritu Santo, usar la palabra prestada, o si puede usar una palabra de su propia lengua para hablar del Espíritu Santo, no es nada fácil. Entonces aquí estamos tratando un poco porque tenemos tantas palabras claves de profetizar, de hablar en lenguas del Espíritu Santo. Sí, al rato sí vamos más rapidito, entonces estamos empezando un poco despacito porque por esas palabras claves que son tan importantes en este capítulo.